directora técnica de profesión tecnólogo médico, pero estoy en un cargo de gestión. Perfecto. Em, Denle nomás todo, por favor, porque Hola, mi estoy nombre es Julio Vargas y soy el subdirector administrativo del CEFAM y de profesión ingeniero. perfecto. Hola, mi nombre es Catherine Wenul, soy nutricionista del CESFAM de Pukeldon y me invitó la dirección del CESFAM. Vale. A ver, déjenme ver si aquí lo logro. La tecnología muchas veces me gana. A ver. Hola Francisca, buenos días, buenas Hola. tardes ya. Mi nombre es Sebastián Miranda, yo soy nutricionista y soy el coordinador local aquí en la isla de Chiloé de envejecimiento activo. Perfecto, buenísimo. Hola Francisca, yo soy Carla Cornejo, soy la directora del CEFAM de Pukeldon y de profesión nutricionista. Perfecto. Ya. Ahí creo que lo logré. Ya. ¿Y hay algún médico de No, profesión? me parece que no. ¿No? No, En esta condición no. imposible agendar, estaba solo con un médico, así que era imposible. Estamos Me escasos de imagino. médicos. Ni un problema. Voy a dejar hay un par de cositas médicas que quizás vamos a pasar un poquitito más rápido, pero igual mejor que quede grabado para que ojalá ¿Hay un médico en Chonchi? Sí. En Ya, este momento no, pero sí un referente que va a poder revisar la información que quede grabada. perfecto. A ver, ya déjenme ver si ahí lo logré. Ya, bueno. Entonces, la gracia de esta charla, bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la invitación y un gusto conocerlos a todos. Qué entretenido que se puedan estar dando estas oportunidades como para conversar y como para tener un poquitito más de noción para nosotros de lo que pasa en los extremos, más extremos de nuestro país. Me pidieron hablar un poco de la actualización en insuficiencia cardíaca y la atención y el manejo que podemos tener en atención primaria. Así que la idea, cuando estaba pensando, bueno, obviamente sabía que era un grupo, un equipo de salud que trabaja en conjunto y que lo más importante es que trabaja con las comunidades, más que un nivel muy elevado de medicina, muy avanzado. Y la verdad que eso es lo más importante como para el manejo de la insuficiencia cardíaca. Em, Así que la idea es que vayamos como avanzando con un caso clínico, como para entender un poco por qué es importante la insuficiencia cardíaca y por qué la tenemos que ver como equipo, en el fondo. Bueno, esta charla financiada por Roche y bueno, les voy a partir con el caso clínico. Déjenme aquí a cortar la ventanita. Eso. Ya, entonces, yo les voy a partir contando el caso de Don Juan. Don Juan tiene 65 años y tuvo un infarto sin supradernivel en el año 2015. Em, Tuvo una angioplastía a la arteria circunfleja y a la descendente anterior. Hipertenso, diabético, es obeso y tiene una apnea del sueño, pero no ha tenido acceso al CPAP. Y él consulta por un deterioro progresivo de la capacidad funcional en los últimos 2 años, con edema de extremidades inferiores y ortopnea de dos almohadas. Entonces ahí pasamos a preguntarnos cuál es la hipótesis diagnóstica, que obviamente estando en una charla de insuficiencia cardíaca vamos a tener la insuficiencia cardíaca. Y aquí lo más importante es que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que es crónica, que es progresiva, que es muy compleja, que requiere un manejo integral y que es altamente prevalente. De hecho, si vamos a los números mundiales, tenemos que para el 2017 habían 64 millones de personas en el mundo con insuficiencia cardíaca. Y en APS chilena, estudio del 2024 mostró que el 50% de los pacientes que consultan por disnea o por edema tienen insuficiencia cardíaca, de los cuales en ese porcentaje la gran mayoría es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Ahora, si vamos a los números por hospitalizaciones, que son los altos costos que tenemos, en Chile el 10% de las hospitalizaciones de los adultos son por insuficiencia cardíaca y esto tiene costo estimado muy alto. En Chile no tenemos cifras, pero en Estados Unidos es como alrededor de 30 billones al año de dólares y se estima que va a ser 70 billones de dólares para el año 2030. Y además de todo esto, además de los gastos, además de la alta prevalencia, tiene muchísima mortalidad, con una mortalidad anual del 6 al 7%. Entonces tenemos una enfermedad que es altamente prevalente, tiene mucha morbimortalidad, tiene altos costos para el sistema de salud
y tiene, por lo tanto, es un problema de salud pública que tenemos que enfrentar. ¿Y cuál es el problema en Chile? El 60% de los especialistas del país están en Santiago. El 76% de los especialistas se reparten entre Valparaíso, la región metropolitana y Concepción, es decir, que era la región completa. Lo que lleva a déficit en los sectores periféricos, que son tanto los sectores periféricos de la región metropolitana como obviamente más de las regiones más extremas. Y obviamente esto lleva a una dificultad en el diagnóstico, en el manejo, eh, pero fíjense que principalmente en el diagnóstico y en el acceso a como el manejo. Entonces la idea es que vayamos trabajando un poco para que ir disminuyendo eso y que por lo menos el diagnóstico pueda ser lo antes posible. Entonces, ¿cuál es la meta en el manejo de insuficiencia cardíaca? Es reducir la morbimortalidad, que es reducir las hospitalizaciones, obviamente la mortalidad, pero también tiene mucho que ver con la calidad de vida de los pacientes y de la comunidad. ¿Por qué? Porque un paciente que evoluciona como libre, a libre evolución de la enfermedad, lo que termina pasando es que termina generando, ay, perdón, no sé qué hice. Dejé de compartir, ¿o no? Ahí estoy. ¿Ven bien? Porque no sé qué hice. Sí se ve bien. Y Ah, se bien, ve, se perfecto. ve. Se me cambió una pantalla. Ya, entonces lo que más importa es que las comunidades tienen y la familia en general tiene mucho costo cuando hay un paciente enfermo de insuficiencia cardíaca, porque al final siempre alguien se tiene que quedar cuidándolo, alguien tiene que ver los medicamentos y son pacientes que la verdad que no pueden estar solos. Y para poder hacer eso y reducir la morbimortalidad, necesitamos que el diagnóstico, como les dije, sea precoz y el tratamiento sea precoz, pero también sea multidisciplinario. Y ahí es donde entra la atención de APS. Entonces, para como recordar un poco, la definición de insuficiencia cardíaca se hace con los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca y con un ecocardiograma. Esto es como el modelo clásico, ¿ya? El ecocardiograma tenemos que ver la fracción de eyección y eso se puede repartir entre fracción de eyección menor o igual a 40, entre 41 y 49, que es una fracción de eyección levemente reducida, o una fracción de eyección conservada, que como les dije antes es lo más prevalente en las consultas en APS. Y ahí es un poco más complejo porque ahí se pide un criterio extra para decir que tiene insuficiencia cardíaca, que es la evidencia objetiva de anomalías cardíacas estructurales o funcionales compatibles con disfunción diastólica, que es como que el corazón esté un poco más rígido, y eso, o altas presiones de llenado, y eso incluye las concentraciones elevadas de los péptidos natriuréticos. Entonces, este es el esquema que siempre ha sido y es que uno tiene los síntomas y signos, que era nuestro paciente Juan, que estaba edematoso con ortopnea, se sospecha la insuficiencia cardíaca, se le pide un ecocardiograma transtorácico, se confirma el diagnóstico y se parte el tratamiento. Entonces se ve bien redondito y de hecho el ecocardiograma es como nuestro gold standard para poder diagnosticar insuficiencia cardíaca porque confirma el diagnóstico, nos permite ver otras patologías, alguna otra cosa que haya que resolver, permite decir cómo es, si está dilatado, si tiene la fracción de eyección reducida, ligeramente reducida o preservada, y nos da mucha información pronóstica de muchos signos que podemos ver que van más allá de esta conversación. Y aquí les muestro un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección severamente reducida. Si se fijan aquí, este es el corazón y el corazoncito se mueve bastante poco. Lo normal es que no esté tan dilatado y que se engruese mucho más con cada latido. Y si se fijan acá, esto se mueve, pero no se engruesa. Ahora, suena fácil, pero el problema de esto es que hay mucha dificultad al acceso al ecocardiograma, hay mucha escasez de especialistas que hacen el ecocardiograma. Imagínense que esto es los pacientes que hacen, o sea, perdón, los médicos que hacen el ecocardiograma, ni siquiera somos todos los cardiólogos, tenemos un nivel adecuado, sino que tienen que ser los ecocardiografistas en general, como para así exámenes más complejos y por lo tanto eso es más difícil aún de obtener. Y de hecho les pongo acá que esto es un estudio que se publicó o se presentó en el año 2024, es un estudio suizo, ¿ya? Que tomaron todas las listas de espera y vieron cuánto se demoraban en hacer un ecocardiograma en Suiza, ¿ya? Las demoras era una mediana de 40 días, había un retraso en el diagnóstico de hasta un año,
con muchas hospitalizaciones entre medio, como a corto plazo, y con un peor pronóstico en los pacientes que tenían el péptido natriurético, en este caso el NT-proBNP, sobre 2000, tenían más hospitalizaciones y más mortalidad. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que, claro, si nosotros nos quedamos en el ecocardiograma, imagínense, esos son los números de Suiza, o sea, cómo vamos a estar nosotros. Y eso genera que las comunidades y los pacientes vivan más enfermos y peor. Entonces, ahí lo que se presentó, esto es del año 2022, esto son las guías europeas, pero lo que se plantea es bien general. Y en el fondo dice, yo sospecho una insuficiencia cardíaca con la clínica de mi paciente, los signos y síntomas. Y lo primero que puedo hacer es pedir un péptido natriurético. Y aquí, en el caso del NT-proBNP, debería ser mayor o igual a 125 o el BNP mayor o igual a 35. Si es que eso es así, yo tengo que continuar y solicitar el ecocardiograma. Si ese valor está bajo esos cortes, yo tengo que sospechar que hay otro problema entre medio, ¿ya? Y cuando el ProBNP o el BNP están elevados, ahí pido el ecocardiograma. ¿Para qué? Para filtrar un poco, porque me imagino ustedes que con poco médico, me imagino que ecocardiograma no, no es una opción. Y obviamente si uno se lo pide a todos los pacientes que tienen sospecha que se están cansando, vamos a tener una lista de espera mucho más alta de lo que quizás necesitamos. Entonces, para contarles un poco, los péptidos natriuréticos son unas hormonas que se liberan a nivel cardíaco, principalmente ventricular, por un aumento de las presiones de llenado que ya puede hacer que haya una sobrecarga, es decir, que haya un exceso de volumen en el ventrículo o un exceso de presión, ¿ya? Y eso genera un precursor, que es este preproBNP, un precursor que genera el proBNP, que es un precursor, y ahí genera el péptido natriurético cerebral, en este caso, que es el BNP, que tiene un efecto diurético, natriurético y vasodilatador, es decir, es bueno, ¿ya? Es como un efecto para contrarrestar los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Y por otro lado tenemos como la molécula inactiva, que es el NT-proBNP, que es lo que medimos también, y que esta tiene una gracia que no sufre modificaciones, entonces tiene una vida medio un poquitito más larga y tiene unos beneficios con las terapias, pero que van más allá igual de esta presentación. Pero estos son los péptidos natriuréticos, ¿ya? Entonces son un marcador para que porque cuando se liberan estos péptidos, cuando aumentan en la sangre, es cuando hay un estiramiento ventricular y hay un estrés cardíaco. Entonces eso es lo que algo está pasando. Y la gracia que tiene es que son diagnósticos, nos permiten saber la severidad del cuadro y también nos permiten deducir un pronóstico, ¿ya? A mayores valores, obviamente, peor el pronóstico. Y en cuanto a la parte diagnóstica, puede traducir disfunción sistólica, disfunción diastólica, disfunción valvular o disfunción del ventrículo derecho. Y la verdad es que no se sabe bien, obviamente con el examen en sí no se puede deducir nada, por eso hay que complementarlo con imágenes, pero por lo menos nos permite adelantarnos un poco y saber en quién sospechar y en quién complementar con imágenes y en quién de frente no. Ahora, estos péptidos, bueno, fueron recomendados para el diagnóstico y descarte a partir del 95, pero la verdad que han sido bien poco usados, tanto por costos, pero también como porque hay una heterogeneidad en los cortes, entonces inicialmente fue como bien difícil de utilizar, o se creía, la verdad que era difícil de utilizar, y la verdad es que se ha visto una validez que sirve para en distintos escenarios clínicos. Aquí nos vamos a enfocar más en el setting ambulatorio. Y esto se los quiero comentar como más rápido, pero es un poquitito más del esquema así, claro, porque este marcador tiene un problema que es que se eleva muy fácil, ¿ya? O sea, hay muchas cosas que lo pueden elevar y por lo tanto sirve mucho para descartar, que es cuando el valor está menor a 125. Yo puedo tener una seguridad de que con un valor predictivo negativo de hasta el 99%, que el paciente no tiene falla cardíaca, ¿ya? Entonces ahí tengo que buscar otras causas. Cuando el paciente está sobre el 125, ahí yo tengo que ver dependiendo de la edad. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, como les dije, que lo alteran y que pueden elevar el valor. Entonces ahí se proponen unos cortes de edad entre los 50, menor a 50, 50 a 74 y mayor de 75 años, como para ver quién vamos a sospechar la insuficiencia cardíaca y a quién le vamos a pedir ecocardiograma, que son los cortes que están ahí. Y después, cuando le tomamos, y cuando, perdón, cuando estamos entre medio, o sea, en esa zona que
Estamos, por ejemplo, en un hombre, en nuestro paciente de 65 años y hubiésemos tenido un 200. Ahí quedamos más o menos en la duda y ahí hay que ver otros elementos para saber si se pide o no el ecocardiograma. Ya esa es la parte como un poquitito una zona más gris. Y cuando el corte está muy elevado, es decir, muy por sobre 2000, ahí tenemos que priorizar porque ese paciente tiene altas tasas de hospitalizaciones y también de mortalidad. Entonces ese paciente hay que tener más ojo aún. Entonces, con esto es que el NT-proBNP es una herramienta para diagnosticar, priorizar e identificar a los pacientes con mayor riesgo de outcomes adversos a corto plazo. Entonces, es muy útil. Y ahora, sigamos con nuestro paciente. Entonces, teníamos a don Juan, que tenía los antecedentes que ya mencionamos, y estaba con síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. Le tomamos un NT-proBNP que estaba en 900. Y ahí le pedimos el ecocardiograma, iniciamos el manejo. No sé más o menos si alguien me podría decir cuánto es la demora si pidieran un ecocardiograma o si es que tienen la opción de pedir un ecocardiograma. No sé si alguien me puede... Francisca, ¿Sí? Francisca, APS no, lo único que podemos hacer es derivar a nivel secundario. Es un Claro, especialista, que el especialista solicite el examen. perfecto. Y cuando ustedes derivan a nivel secundario, ¿como cuánto se demora eso? Uy, mucho, Eso, mucho, sí. sí. Pero será, por ejemplo, años. 6 meses en que lo vea el especialista y después si es que le llega a solicitar el ecocardiograma, un año, fácil. Perfecto. Sí, 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 la verdad. en el caso Dale. de Chonchi lo mismo. Ya. ¿Y a dónde los derivan? el Hospital hospital de de Castro. Castro. Así es. Al Hospital de Castro, perfecto. Ya. Bueno, eso, la verdad que esa situación, nosotros tenemos en el hospital, yo trabajo en el Hospital Padre Hurtado, tenemos dos ecocardiografistas y la verdad que las demoras son más o menos similares. Eh, de hecho, incluso cuando se pide un ecocardiograma, ahora estamos con otras estrategias, pero si no, podrían llegar a ser hasta 2 años, 2 a 3 años. ¿No? Eh, Y el problema principal también, Francisca, acá, que por ejemplo en la provincia tú quieres hacerlo particular por tú el examen y lo hacen tecnólogos. claro, sí, po. Y tecnólogo para Entonces, es bien, exacto. bien Y complejo. se deriva a Santiago para que el especialista Lo lo revise. vea. Claro, lo revise. ¿Y esos tecnólogos están formados? ¿Se sabe algo o no? ¿O sea, formados en ecocardiograma de manera más dirigida? O... Mira, hay un centros médicos que sí tienen cardiólogos y otros que tienen solo, como te digo, tecnólogos. Desconozco si están especializados o no, pero Ya, yo creo perfecto. que no. Difícil. Sí. Difícil, sí. Bueno, y efectivamente, por eso mismo que el ecocardiograma que sale muy bonito y uno dice, ah, bueno, bonito, y de hecho hasta, bueno, dentro de es como de lo más económico, pero claro, o sea, la disponibilidad en el servicio público es muy compleja. Entonces, ahí lo que proponemos y lo que se está acá viendo, porque esto es impactante, pero esto no es solamente un problema en Chile, ni siquiera en Latinoamérica. Entonces, esto es ya algo que se está abarcando como para ver cómo lo podemos solucionar o cómo podemos adelantar un poco el trabajo para que el paciente no tenga que esperar incluso 2 años para recibir terapia médica y terapia del equipo salud. Entonces, es todo esto que conversamos porque el diagnóstico y el tratamiento precoz, insisto, es clave y necesita el manejo integral. No se puede esperar la evaluación de un especialista o de un ecocardiograma para iniciar el manejo, porque la progresión, y aquí es importante como saber todo lo que nosotros podemos ayudar desde la atención primaria, y es que la progresión de la insuficiencia cardíaca tiene cuatro ejes principales. Tenemos la adherencia tanto a la terapia médica como a la terapia no farmacológica, al estado de volumen del paciente, al control metabólico del paciente y a la educación y el apoyo psicosocial que el paciente va a tener. Y ahí la adherencia es la principal causa de descompensación, eh, pero es en APS donde es el mejor entorno para modificar todos estos ejes y para estar controlándolo frecuentemente. Y estos ejes se pueden ver y se pueden tratar a través de la nutrición, del ejercicio, de la educación del paciente y de un monitoreo estructurado que sea en equipo, ¿ya? Entonces, con ciertas pautas nosotros podemos disminuirle mucho la morbilidad a los pacientes.
Entonces, ¿cómo sabemos cómo enfocarnos? Y es como, bueno, esto que es la modalidad que se está usando más, que la verdad que es lo que se ha visto que tiene mucho mayor relevancia, es que poner al paciente y la familia al centro y que todo el equipo médico ojalá funcione alrededor. Eh, Aquí lo que se hace es potenciar a la atención primaria y muchas veces tener contactos con equipo de especialistas a distancia incluso, pero con un enfoque que permita que estemos todos comunicados, que al final es para lo que va a ayudar más al paciente. Y como pueden ver, aquí tenemos nutricionista, kinesiólogo, enfermera, los médicos de cardiología, los médicos internistas, los médicos generales. Y también hay todo un gran grupo que puede ayudar, que son o sea, que también sirven que los TENS, psicólogos, paliativistas y químicos farmacéuticos. O sea, desde que pudiese trabajar todo un equipo alrededor de los pacientes de insuficiencia cardíaca, tendrían todo trabajo por hacer. Y aquí les voy a decir como los principales ejes del manejo interdisciplinario. Los médicos tenemos el objetivo de hacer el diagnóstico, de partir la terapia médica como farmacológica y de hacer un control cardiorrenal, porque sabemos que muchos de los pacientes que están enfermos tienen alguna patología cardíaca o insuficiencia cardíaca, también tienen patología renal. Em, de hecho, son enfermedades muy compartidas y que gracias a Dios tienen tratamientos muy compartidos. Desde el punto de vista de enfermería, es clave la educación, la adherencia y el manejo de la congestión precoz. De los nutricionistas se necesita el equipo, o sea, manejo del sodio, de la dieta, la prevención de la sarcopenia. Y del equipo de kinesiología necesitamos siempre estar trabajando para mejorar la capacidad funcional, para entrenar al paciente, para tratarle la fragilidad y la sarcopenia, dado que tanto la falta de entrenamiento como la sarcopenia son factores asociados directamente a la mortalidad de los pacientes y que no tienen nada que ver con la fracción de eyección ni con las pastillas. Y todo esto obviamente con el objetivo común de que evitemos las descompensaciones y le mejoremos la calidad de vida a los pacientes. Entonces, ¿cuál es el rol del médico? ¿Ya? Vamos a ir viendo el rol de estas cuatro profesiones como para ir implementando y ahí si quieren pueden ir preguntando ahora, después como quieran. Entonces, primero es la optimización escalonada de la terapia, es decir, mientras el paciente vaya tolerando la terapia farmacológica, ir subiendo las dosis hasta llegar a las máximas dosis recomendadas o toleradas por el paciente. Ajustar los diuréticos, sobre todo inicialmente, manejar las comorbilidades que puede tener el paciente de las otras patologías, derivar oportunamente, es decir, si es que vemos que el paciente no está respondiendo, escalar de manera temprana a cardiología, sabiendo sobre todo además los tiempos de espera, abordar la fragilidad, el riesgo social y, esto es muy importante, dejar un plan escrito de contingencias para enfermería. ¿Ya? Es decir, muchas veces el médico no va a estar disponible, el médico está ocupado, tiene muchos otros pacientes y lo que necesita es dejar un plan eh, escrito, como dice ahí, para que frente a cualquier urgencia el equipo pueda actuar sin necesariamente tener que consultarle inmediatamente al médico. Ya. ¿Y cuáles son las acciones médicas de alto impacto? Y aquí es como el concepto de que cada consulta es una oportunidad de optimizar. Hay que revisar realmente qué medicamentos toma el paciente. Y eso es algo que hay que hacer en cada consulta. Estos son pacientes en general que tienen mucha terapia, ¿ya? Tienen muchas pastillas y es muy fácil que se enreden en el tratamiento. Entonces, es importante que tanto el médico como la enfermera o el enfermero vayan preguntando y chequeando qué o cuáles son los medicamentos y cómo de verdad se los está tomando. Hay que simplificarles el tratamiento cuando sea posible y ajustarlos a la realidad del paciente. Y hay una estrategia que se está planteando que la verdad es que es bastante buena, que es definir zonas, que son estos como planificación escrita del que hacer, que es categorizar al paciente en cada control en una zona verde, amarilla o roja como de estado de alerta. ¿Ya? Se los voy a mostrar a continuación. Y coordinar los controles frecuentes posterior a una descompensación. Es decir, si un paciente lo tienen que derivar al hospital de Castro, está hospitalizado un par de días por insuficiencia cardíaca, ese paciente tiene que haber una alarma, idealmente, para que ese paciente se controle frecuentemente, lo más que se pueda, el primer mes, sobre todo post alta, que es donde tenemos más riesgo
de rehospitalizarse. Y aquí es donde está el concepto de que la consulta médica tiene que ser estratégica y no solamente reactiva, porque cuando reaccionamos a la descompensación y nos basamos en eso, solemos llegar muy tarde, ¿ya? Así que ahí el médico es como que deja el modelo y es como el arquitecto terapéutico porque deja las pautas, pero para que el resto del equipo también puedan trabajar con el paciente. Entonces, solamente para contar un poco de las zonas de alerta, aquí es donde uno puede evaluar al paciente y puede decir que si está en la zona verde, está estable, es decir, el peso no ha variado, no se está cansando más de lo habitual, no está con nuevos edemas periféricos, se está tomando bien las pastillas, no tiene síntomas como severos como la ortopnea o la disnea paroxística nocturna. Y a ese paciente nosotros le vamos a mantener el tratamiento, vamos a dejarle el control de peso, puede ser diario, pero puede ser una vez a la semana si está muy estable o cada un par de días. Una dieta con sodio moderada, actividad física prescrita por kinesiología, ojalá, y educación continua con enfermería. Ese es como el, por decirlo así, el siga la flecha, ¿ya? Ese es cuando el paciente está estable. Cuando el paciente está en la zona amarilla, es donde tenemos una alerta de descompensación leve. Y eso significa que el paciente está subiendo de peso, se está aumentando, los edemas se está hinchando, se está ahogando más temprano frente al esfuerzo, está teniendo más síntomas nocturnos y también puede ser mucha más fatiga y puede tener algún error o en la adherencia, aumento en consumo de sal o algo que lo esté descompensando. Y ahí, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son estas acciones definidas que se pueden dejar? Es, por ejemplo, contactar a enfermería dentro de 24 horas cuando el paciente esté así, evaluar un ajuste transitorio de diuréticos, reforzar la educación sobre el sodio y la adherencia, coordinar un control o adelantado eh, y revisar algún fármaco gatillante que pueda haber generado la descompensación, como por ejemplo los antiinflamatorios que son muy comúnmente usados. Y cuando ya está en rojo, estamos en la zona de urgencia, una descompensación severa, en donde el paciente está con disnea de reposo, está con ortopnea severa, ha subido mucho de peso, está con síntomas que se llaman de bajo gasto, como mareo, síncope, hipotensión. Obviamente todos los síntomas que ven ahí que son como más complejos. Y ahí obviamente la conducta inmediata es derivar a urgencia a un SAPU y no ajustar los fármacos sin supervisión. Entonces, el médico lo que deja en general son estas pautas y claro, cuando uno, cualquier personal del equipo de salud lo atiende, lo ve, puede ver si cumplen alguna de estos tres puntos y con eso dejar un plan de manejo para el equipo. Y ahora esto lo puse más como para el médico, pero esto es como un recordatorio. Cuando tenemos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, el manejo no es igual a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿ya? Eh, Sin embargo, yo creo que desde un punto de vista cuando uno no tiene un ecocardiograma, eh, es peor para el paciente con fracción de eyección reducida no recibir terapia que, que el paciente con fracción de eyección preservada sí reciba la terapia. No sé si me entienden. Entonces, ¿por qué? Porque todos estos fármacos hacen súper bien. En el caso de la fracción de eyección preservada puede que no contribuyan, pero mal no le van a hacer, ¿ya? Entonces, esto es importante porque son como los cuadros fantásticos que se llaman, que son cuatro familias de fármacos que permiten que el paciente, o sea, que cambian la sobrevida del paciente. Y aquí tenemos el betabloqueo, los YECA, ARA2 o ARNI, cuando están disponibles, que es el famoso Entresto, o sea, cubitril/valsartán, los antagonistas receptores de mineralocorticoide y los inhibidores de CGLT2, que son lo más nuevo y que me imagino que ojalá ahora hayan mejores noticias ahora por el GES, que va a estar un poquitito más disponible. Ahí. Y cómo se titula la terapia, esto también lo dejo como para después, porque quizás es un poquitito ya más técnico, pero se pueden ir subiendo las dosis con esta terapia escalonada que les mencioné antes, según ciertos parámetros de seguridad, que son en general la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca y ojalá el potasio y la creatinina, por lo menos tener uno o dos valores entre medio de los controles como para saber si podemos ajustar la terapia de manera segura. Ahora, pasemos ya al equipo de salud. ¿Cuál es el pilar de seguimiento? O sea, perdón, la enfermería es el pilar del seguimiento, ¿ya? Tienen un rol totalmente
clave, mucho más importante yo creo que todos los otros, pues son las que tienen las alertas, ¿ya? Em, el rol de la enfermera, el equipo de enfermería, es la detección precoz de la retención de volumen, es hacer una educación repetida, ¿ya? Educar sobre la sal, la ingesta de líquidos y que el paciente aprenda a reconocer las señales de alarma, que pueden ser tres o cuatro cosas puntuales, pero que el paciente sepa que con eso algo tiene que hacer. ¿Estás Hacer teniendo seguimiento. algunas interferencias de comunicación por si acaso? A ¿Te ver, estás quedando ya. pegada en algún momento para que le pongas ojo? Porque A hace ver, unos déjenme ver segundos a mi red. creo que se Gracias. generó una Doctora. pausa. Mira, pero aquí tengo full. Ya, sí, que a veces se echa. ¿Pero ahora me escuchan bien? Sí, pero Sí. hubo ahí un momento de pausa. Me repito. A ver, ¿dónde quedamos? Justo cuando partiste con la lámina de enfermería, ahí se generó la pausa. Ah, perfecto. Ya, continúo. Entonces, bueno, el equipo de enfermera es el pilar del seguimiento y es muy, muy importante eh, porque es la persona que tiene que prenderse las alarmas y que tiene que tener como la mayor como eh, tiempo de educación, de sentarse y de ver al paciente para que la adherencia a todas las terapias sea la mejor. Entonces, ¿cuáles son los roles? Es la detección precoz de la retención de volumen, la educación repetida al paciente para que el paciente sepa cómo cuidarse, es decir, la ingesta, cómo tiene que ser la ingesta de sal, de líquidos y las señales de alarma para que el paciente sepa si es que algo están dando mal, tanto el paciente como el familiar que lo cuide. En caso de seguimiento telefónico, el seguimiento telefónico es tremendamente útil, ¿ya? Em, Se puede, sobre todo cuando hay más distancia, cuando es difícil para los pacientes llegar a los spam, el seguimiento telefónico es saber simplemente cómo se siente el paciente, si se le están hinchando los pies, con cuántas almohadas duerme, si se despierta ahogado en la noche, puede prender suficientes alarmas para saber a qué pacientes tenemos que llamar y qué pacientes podemos seguir controlando de manera telefónica. Y hay también intervenciones conductuales breves que están bastante probadas, que sirven mucho, como por ejemplo el preguntar, informar y volver a preguntar. Es decir, preguntarle qué es lo que sabe, informar y después preguntar de nuevo si es que quedó alguna duda e incluso uno le puede pedir como eh, que el paciente nos cuente qué es lo que entendió de lo que le acabamos de decir. Y las acciones clave, así como si ya vamos a lo puntual, es tener un control estructurado. El control de enfermería debería tener un registro del peso, ver si tiene edema, tomarle la presión arterial y la frecuencia cardíaca, enseñarle el control de peso diario o, insisto, el control de un peso habitual, ¿ya? Para que el paciente sepa cuál es su peso seco y sepa reconocer cuando está ganando volumen. Y en eso va a identificar estos signos precoces, como por ejemplo subir más de 2 kilos de peso en 3 días, que ya debería ser una alerta. Evaluar la adherencia real del paciente, también viendo el pastillero y los horarios. Explicarle en una noción que el paciente comprenda, según su capacidad, para qué sirve cada medicamento. Fomentar las inmunizaciones, porque por favor las inmunizaciones reducen la morbimortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Está demostrado que la vacuna de la influenza previene la misma cantidad de infartos que tomar aspirina, ¿ya? O incluso más. Entonces, que son cosas muy importantes que también nos pueden reducir la morbimortalidad y obviamente coordinar las alertas con el médico. Y aquí es muy importante el concepto de que la educación es un tratamiento, ¿ya? Es una herramienta más y que por lo tanto, si no le damos educación al paciente, yo puedo saber mucho, yo puedo saber todos los remedios, todas las dosis y todo, pero si yo no tengo el equipo y yo no me doy el tiempo de educar al paciente, la verdad que nada sirve. Y ahí vamos a la parte de nutrición. ¿Qué es la parte como lo que más está demostrado nutrición en insuficiencia cardíaca? Es la restricción moderada de sodio, es decir, consumir entre 2 a 3 gramos al día. No queremos una restricción de sodio extrema, que sería menos de 1,5 gramos al día. Y esto es porque esto tiene un posible empeoramiento en la calidad de vida. Hay varios estudios, de hecho, que lo demuestran que cuando restringimos por completo el sodio, el paciente en general anda peor, que se los voy a contar a continuación. Ajuste de alimentos según el potasio del laboratorio, es decir, pacientes que tienden a tener el potasio más alto en los controles, darle una dieta un poquitito más baja en potasio o viceversa.
prevenir la sarcopenia y es educar en la importancia de la dieta alta en proteínas o con normoproteica. Y obviamente ir individualizando según los síntomas, la congestión del paciente y las comorbilidades. Y aquí está el impacto nutricional, que esta reducción moderada de sodio se asocia a menos congestión, se asocia a menos fluctuación de peso, menos diuréticos necesarios, menos descompensaciones y mejor calidad de vida. Pero, por otro lado, las restricciones extremas pueden asociarse a mayor sensación de sed, peor adherencia y menor ingesta calórica y por lo tanto puede ser incluso deleterio para el paciente. Entonces, ¿cuál es como el objetivo práctico? Es reducir alimentos ultraprocesados y todo lo que tenga sodio oculto, como el pan, los caldos y de nuevo, obviamente, los mismos ultraprocesados. Y eso es un enfoque de educación nutricional muy, muy importante. Y finalmente, en el rol de la kinesiología, tenemos la evaluación de la capacidad funcional, que puede ser con un test de marcha y con una fuerza de prensión. Es darle la prescripción del ejercicio aeróbico y de resistencia y de musculatura respiratoria con reproducibilidad, o sea que ojalá esto se pueda hacer en la casa. Prevención, reversión de sarcopenia en los pacientes más enfermos, intervención contra la fragilidad y el sedentarismo, detectar las limitaciones funcionales reales, detectar cuando el paciente tiene un problema en la cadera, tiene artrosis, tiene algo más que impida cierto tipo de ejercicio para que le demos lo que le acomoda y lo que se adecua a ese paciente y mantener la educación activa en el autocuidado y obviamente en los movimientos seguros. Y en APS, ¿qué es lo que se puede hacer? Caminatas guiadas, las rutinas progresivas y, insisto, los ejercicios domiciliarios que son muy importantes y que si nosotros lo hacemos le damos la educación al paciente y le insistimos y cada vez le recordamos, el paciente sí tiene mayor adherencia y sí lo hacen más en la casa. Y aquí esto es como un modelo bien práctico, es bien amplio, pero lo que se plantea es que en la evaluación inicial tengamos el equipo, la evaluación por el médico con un plan terapéutico, estableciendo el margen de seguridad, dejando las zonas de alerta. Después lo ve el equipo de enfermería, haciendo educación, chequeando la adherencia, el equipo de nutrición, ve las metas de sodio, dar las proteínas, y la kinesiología hace una evaluación funcional. Y con esto después vamos haciendo puede ser intercalado, un seguimiento frecuente que puede ser telefónico con algunas sesiones presenciales, ir ajustando la terapia según los síntomas, ir reforzando conductualmente a los pacientes y ir progresando en los ejercicios. Por otro lado, y esto después se va haciendo hasta que ya vamos controlando, ojalá que en el seguimiento obviamente en algún momento lo vea el equipo de cardiología, medicina interna, pero que eso no nos limite todo el resto de las cosas que hay que hacer para tener el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y para empezar a manejar a nuestro paciente. Y aquí esto es muy importante porque la clave no es la cantidad de intervenciones, sino que es la consistencia, es que sean contactos frecuentes, mensajes claros y concisos y adecuados a nuestro paciente. Y aquí les puedo mostrar, bueno, estos son los mismos pilares de manejo, pero que en el fondo tenemos evaluar la congestión, la adherencia al tratamiento y la funcionalidad del paciente, proporcionar educación sobre autocuidado, manejo del consumo de sodio, detección de signos de alarma, optimizar la terapia médica guiada por la evidencia, aplicar todas estas recomendaciones de salud en cuanto a nutrición, eh, aplicar e implementar los ejercicios aeróbicos y de fuerza de kinesiología y ojalá hacer un seguimiento que por lo menos deberían todos los pacientes que recién se diagnostican con insuficiencia cardíaca deberían tener un control precoz, ¿ya? Obviamente eso es difícil, pero a las 4 a 6 semanas por lo menos uno, porque en el primer momento cuando nosotros partimos el diagnóstico es donde hay mucho riesgo de descompensación. Entonces lo ideal es partir con todo al principio, cosa que después podamos ir controlando más lejano. Y para esto obviamente es clave fomentemos la integración continua entre la atención primaria de salud y el área de cardiología. Así que finalmente, nos voy a dejar un par de mensajes finales, pero es que la insuficiencia cardíaca requiere diagnóstico y manejo precoz para que podamos reducir la morbimortalidad de manera efectiva. El NT-proBNP permite el diagnóstico, evaluar la severidad y el pronóstico de nuestros pacientes. Y el manejo de insuficiencia cardíaca requiere un manejo interdisciplinario, ¿ya? En donde la enfermería es el pilar del seguimiento y previene la descompensación. El equipo de nutrición modula la congestión y la composición corporal.
la kinesiología mejora la capacidad funcional y reduce la mortalidad, y el médico provee una seguridad y continuidad a la atención. Y aquí es donde es muy importante porque, y esto lo insisto, APS es el que tiene el mayor poder preventivo, ¿ya? La consistencia supera la intensidad. Los pacientes que, si es que le damos un buen manejo de esto y hacemos una buena coordinación, un buen programa, los pacientes que terminan necesitando atención secundaria o terciaria son los menos, ¿ya? Y podemos mejorar mucho la calidad de vida de la comunidad simplemente en hacer un esquema ordenado, que entiendo es bien complejo, pero se podría lograr a través de la gestión. Así que muchas gracias. Súper. Gracias, Francisca. Yo tengo una pregunta Por favor. que, que me gustaría hacerte. Nosotros dentro del programa tenemos un estudio que estamos prontos a partir este año que viene, ¿Ya? que consiste en hacer un screening con el NT-proBNP que nos ha dispuesto Roche. Y en ¿Ya? el caso de la Municipalidad de Puqueldón, lo que queremos hacer es hacer esta intervención de screening en el grupo de Perfecto. pacientes diabéticos, que ellos los tienen bastante bien identificados y en control. Son Perfecto. cerca de 400 pacientes. Entonces, la hipótesis del screening es que podamos hacer esta pesquisa de NT-proBNP en ese grupo que tiene mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca por tener de base una diabetes mellitus 2, ¿Ya? que en los casos que se puedan detectar el NT-proBNP alto en ese grupo sería factible o dable pensar en cambiar la terapia de la diabetes a el uso de estos ISGLT2 para mejorar el Sí, control metabólico. Esa es un poco buenísimo. la idea de hacer este screening y poder seleccionar este grupo que a lo mejor no tiene síntomas todavía, pero que se beneficiaría, y a largo plazo hacer una intervención preventiva que la podamos controlar más adelante también. Eso Buenísimo. es un poco la pregunta, y ocupar este corte de 125 como marcador independiente, que no se puede acceder a la ecocardiografía como comentaste, pero que se pudiese implementar un tratamiento más personalizado. Perfecto. Mira, te puedo compartir, mira, porque esto, ojo que en el screening para el estrés cardíaco, el corte es un poquitito más bajo. Sé que el paciente está asintomático. Ok, Así que esos son los valores como, porque como el paciente, cuando el paciente no tiene síntomas, o sea, yo tengo pacientes estables como con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que tienen ProNP de 71, incluso algunos que tienen menos, porque cuando el paciente no tiene síntomas, efectivamente el corazón como que logra compensar, entonces ahí hay que ser un poquitito más estricto. Entonces esto, de hecho, esto es lo que sugieren en la misma en la guía de... derecha. Sí, entonces Perfecto. ahí se puede usar un poquitito el corte un poco más estricto. Y también por edad. Perfecto. También por edad ahí, sí. Y de hecho, a ver, ¿dónde están las imágenes? Espérame, que esto es lo que presentamos la otra vez en el... Pero aquí estaba, que esto era el mejor marcador, como era un mejor marcador el NT-proBNP, era superior a la hemoglobina, glicosilada y a la albuminuria para predecir los eventos cardiovasculares. Y este paper todavía no estaba publicado. Eh, Porque en el caso de Puqueldón, ¿Mm? en relación al promedio nacional, ellos tienen buen índice de control con la hemoglobina glicada. Claro, Entonces, esto nos ayudaría a detectar casos residuales de riesgo en que la perfecto. optimización del tratamiento podría tener un impacto de largo plazo que está alineado con el objetivo del proyecto de envejecimiento activo y saludable, y en la futuro quizás usarlo como un modelo nuevo en atención primaria, Sí, po. usando point of care y usando las terapias que hoy día tienen más acceso, tanto para los programas de crónicos de diabéticos como porque no son pacientes con insuficiencia cardíaca, sería gente que tiene Pero de riesgo. esto, o sea, yo creo que esto es clave. Yo creo que el NT-proBNP es clave en esto, sobre todo en atención primaria, ahora que se activó el GES. O sea, con el GES de, porque es diabéticos con insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica.
o posinfarto debería ser también, que se activa el GES. Entonces, si es que yo tengo un paciente diabético, claro, la hemoglobina glicosilada está buena, pero lo tengo, no sé, con lo que sea, con mucha dosis de metformina, le doy la guata, no sé, insulina, lo que sea. Si es que yo ya tengo el NT-proBNP elevado, probablemente ya va a ser eso suficiente para decir que el paciente tiene insuficiencia cardíaca y que le podamos dar la dapaglifosina o la empaglifosina, porque estos son los pacientes que todo apunta a que realmente se benefician. Y así podemos discriminar mejor a quién le damos más terapia o otro tipo de terapia y a quién no. Así que yo creo que es muy, muy importante, va a ser muy útil tener ese estudio. Sería Sí. bacán. Sí, Sí. de hecho también incorporando, lo estamos incorporando además con herramientas de evaluar el ahorro de vida con discapacidad o en realidad años de vida ganado con calidad cuando tú detectas más precoz, Sí, po. que ya hicimos Mira, eso con un economista que nos ayuda en el proyecto, lo hicimos en Quinchao con la detección más precoz de diabetes y de hipercolesterolemia. ujú. Y vimos que la intervención más precoz ayuda a detectar más casos de manera más costo efectiva. Entonces, eso es un poco la mirada que estamos haciendo para este estudio también. De todas maneras, qué bueno, buenísimo. Excelente iniciativa, encontré yo. Así que bueno, no sé si alguien tiene preguntas o comentarios. También aquí se nos unió Jimena. Hola, Jimé. La Jimé. Hola, yo estaba desde el inicio, pero no podía activar mi audio, ya me arreglaron el computador. Ya, qué bueno. Pero espero que me hayan visto que estuve desde el inicio. Yo te vi, yo te vi. Sí, pero no podía, se me había, porque no usamos, perdón, no usamos Zoom acá, siempre usamos el otro programa y no podía hablar, ¿sí? Así que, No, pero perfecto. estuve aquí presente siempre. Muchas gracias, Francisca, por estar aquí. Pasé susto en la mañana, ya lo saben, pero muchas gracias. Me encantó la presentación. Sí, buenísimo. La idea, Bueno, no sé si, bueno, el equipo, a mí sobre todo me interesa la parte de gestión. Marisa, Marisa era el que era de los directores de los CEFAM, como para saber un poco más de cómo ven ustedes esto, o sea, como si lo ven aplicable en lugares más periféricos como el de ustedes, si es que se puede hacer algún tipo de intervención, si necesitan de repente más contacto, como cuántos pacientes han pesquisado que tengan alguno más o menos de estos síntomas, como para tener un poco más de información. No los perdimos todos. Ahí está. Hola. Bueno, yo les comento que estoy acá hace como un mes en el CESFAM, pero tengo a la colega Claudia que ella está conectada, la veo conectada. Y bueno, efectivamente acá en Chiloé las cosas son muy, muy complejas. Los exámenes se demoran, no sé, si imagínate en países desarrollados se demora eso, imagínate acá. Cardiólogo, mira, no sé si es que existe uno para 10 comunas. Entonces, en verdad, nosotros como atención primaria tenemos, y como me imagino ustedes igual saben, acá en Chiloé tenemos una falta de especialistas tremenda, por la cual la invitación igual es que ojalá, y me parece muy buena esta instancia, para poder ir cerrando la brecha de alguna manera, porque efectivamente nosotros nuestro hospital de alta complejidad es solo Hospital de Castro. En el Hospital de Ancud igual se maneja el cardiólogo, pero nosotros estamos acá en Chonchi, al sur de la isla, entonces igual estamos más lejos, por eso es Hospital de Castro nuestro referente, porque es la ciudad más cercana. Pero en verdad las listas de espera aquí son enormes y aquí en atención primaria se hace dentro de lo que se puede, con lo que se puede, porque igual tener médicos también es complejo, incluso tener médicos en atención primaria ha sido muy difícil. Este tiempo nos hemos quedado con una baja de médicos, entonces ya... Eso, de hecho, yo creo que en esta reunión no hay médicos por lo mismo, porque en este momento, no sé, tenemos en nuestro caso médicos que están haciéndole una coma esta semana, tenemos feriados legales, entonces en verdad aquí la falta de nuestros médicos es un problema crucial. ¿Y para qué hablar de especialistas? Pues como cardiólogos. Así que en primera instancia yo creo que trabajar en redes así es como una de las maneras de ayudar. ¿Está Claudia aquí con... Claudia, ¿estás por ahí? Hola, no se ve la cámara, sí, pero Hola, estoy Claudia. acá No te con la veo. doctora Bonilla, que se incorporó recién. Recién, ¿Ah? literalmente recién. Sí, estábamos escuchando, yo tuve en una reunión hace un poquito
es que me conecté un poquito tarde. Así que no sé si necesitan alguna consulta o algo. Sí, en el fondo tenía una duda de como cuántos pacientes, porque yo sé obviamente que tienen muy poco, o sea, muy pocos médicos y sobre todo acceso a especialistas. Entonces, o sea, ¿cómo ven ustedes? Porque en el fondo la gracia de hacer programas así en atención primaria, en los lugares sobre todo más periféricos, es que se pueda hacer lo más independiente del equipo, como que se requiere la menor cantidad de intervención del médico posible, cosa de que se pueda eso complementar con todo el apoyo del resto del equipo. Entonces, la gracia es que si uno tiene protocolos y pautas bien establecidas, el resto del equipo puede hacer mucho del trabajo, cosa de que el paciente no sufra las consecuencias de que de repente no está el especialista, no está el médico, no está- Entonces, ¿cuántos pacientes, no sé cuántos pacientes tienen más o menos con insuficiencia cardíaca o con disnea, cuántos logran hacer el diagnóstico, etcétera? Se quedó pegado. Sí, es que acá tenemos mala señal en el CESPAM y las chicas están en el CESPAM. Hasta la conectividad es difícil. Claro. Eh, Ahora sí, ahí parece que volvimos. Ahí parece que volvimos. Es que se va la señal. Sí, pero ahora Chicas, para no apaguen su parece que se cámara ayuda. porque ahí gasta menos. Eh, entendí que como entendí que el tema del protocolo, efectivamente eso ayuda. Ahora se están haciendo algunos protocolos para ayudar, de hecho, en cosas lo más sencillas posibles, como el tema de hipertensión, para ir evaluándolo con enfermeros, para poder facilitar también el ajuste hipertensivo y evaluando en ese punto. Ahora, sobre el tema de insuficiencia cardíaca, lo que me estaba mostrando Claudia en la imagen, de algunas cosas que estaba mostrando, pero por parte de las sospechas de insuficiencia cardíaca, cuando se han mandado, efectivamente las listas de espera han sido bien largas. O sea, por lo menos donde más avanzan es cuando se lo hacen de forma particular, pero no todos los pacientes pueden realizar estos exámenes de forma particular. Y ahí queda la duda también si iniciar el tratamiento, si no iniciar el tratamiento, si tienen la sospecha. Algunos se la deja como que todavía no está bien establecido y tampoco una buena comunicación con el mismo hospital en ese sentido. Entonces, eso es por lo menos de lo que yo he visto, porque igual el médico controlar hoy día no está, se acaba de ir a vacaciones, entonces el que maneja igual más esta parte de las derivaciones últimamente. ya, perfecto. Bien, pues bueno, nosotros estamos más que a disposición. A mí me interesa todo el tema de hacer, como poder apoyar programas si lo necesitan, como consejería de cardiólogo, eh, para que puedan implementar modelos con poca necesidad de médicos. Que uno puede ser consultor muchas veces y la potencia del equipo está en el equipo de enfermería eh, y obviamente nutricionista y kine. Pero cuando hay equipos afiatados que funcionan bien, como con estructuras bien armadas, ya se hace independiente la gente. Y al final eso es lo que uno necesita, de que esté o no el doctor, se vaya a vacaciones, se le acabe la devolución, etcétera. Sí, por eso en los últimos meses se han empezado a hacer como esas articulaciones para que no todo recaiga en el medio. Y yo creo que estoy de acuerdo en eso porque al final, si no, hay muchos atrasos, especialmente también en el sector rural. Ahí está súper complejo la revisión de exámenes, de repente pasan 3, 4, 5 meses que no se revisan. Entonces, sí, están haciéndose algunas gestiones ahora y sería súper bueno poder hacer ese tipo de protocolos para poder avanzar en temas de insuficiencia cardíaca. Súper bueno. Mm. Yo estoy a disposición si lo necesitan. Yo Muchas, creo que muchas te gracias. vamos a pedir apoyo. Claudia, chicas, tienen su correo para poder. La idea es que ojalá nos puedas apoyar con la revisión de los protocolos, una vez que las chicas ya tengan el protocolo elaborado. Ni un problema. Gracias. Sí, de hecho, bueno, ahí lo podemos ver, pero dependiendo, porque depende de la realidad local, pero incluso nosotros también tenemos protocolo, entonces se puede ir viendo, obviamente los míos son de atención secundaria, Ya. pero se puede ir complementando, así que de todas maneras yo estoy a disposición. Muchas gracias.
¿Alguna otra duda, consulta, comentario? Bien, si no hay más dudas, primero que nada agradecer nuevamente a Francisca, Jimena, que disponibilizaron esta clase súper clara, organizada, un poco la atención primaria de Francisca, así que muchísimas gracias. Y quedó grabado para que lo puedan revisar las personas que participaron ahora en esta capacitación y también las personas del equipo de salud de las dos municipalidades para que lo puedan distribuir y difundir al interior. Yo les voy a hacer llegar el video para que lo puedan tener y quedamos en contacto para seguir avanzando con ir mejorando la salud de las poblaciones de la isla de Chiloé, o archipiélago. Así que todas las pilas puestas. Muchas gracias. Bien, Gracias a ustedes. Muchas gracias. bien, chao. 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 Chao, muchas gracias. Chao.